Capítulo -1, Rangos. Este es solo un capítulo que registra las filas de cultivo, ingredientes medicinales, alquimia y bestias mágicas. Cultivo. Hay 3 subetapas en cada rango. Por ejemplo, rango temprano 5, que rango medio 5 y luego rango máximo 5. Primera etapa Ki condensación rango 1 a rango 9. Segunda etapa rango 1 de grado terrestre al rango 9. Tercera etapa grado celestial rango 1 al rango 9. Aún no se menciona en el último capítulo publicado, que es el capítulo 40. Cuarta etapa Spirit Realm rango 1 al rango 9. Alquimia. La alquimia generalmente depende del nivel de cultivo de los alquimistas, ya que necesita fuerza espiritual para funcionar. Los alquimistas se dividen en 3 rangos en cada subcategoría. Alquimistas de grado de bronce. Alcance 1. Alquimista de bronce. Necesita tener un cultivo de aproximadamente el rango 6 en la condensación Ki. Alcance 2. Alquimista de bronce. Cultivo de rango 3 en el grado terrestre. Rango 3. Alquimista de bronce. Cultivo de rango 9 en el grado terrestre. Alquimistas de grado de plata. Rango 1. Alquimista de plata. Necesita tener un cultivo de aproximadamente el rango 6 en el grado cielo o alcance 2. Alquimista de plata. Cultivo de rango 3 en el reino espiritual. Rango 3. Alquimista de plata. Cultivo cerca del pico del reino espiritual. Maestros de formación como Formation Masters necesita infundir directamente su ki mientras graba formaciones. Su cultivo es primordial para su trabajo, por lo tanto, sus niveles son casi iguales a los alquimistas para cada rango. Los maestros de formación se dividen en 3 rangos en cada subcategoría. Maestros de formación de grado de bronce. Rango 1. Maestros de formación de bronce. Necesita tener un cultivo de aproximadamente el rango 6 en la condensación Ki. Rango 2. Maestros de formación de bronce. Cultivo de rango 3 en el grado terrestre. Rango 3. Maestros de formación de bronce. Cultivo de rango 9 en el grado terrestre. Maestros de formación de grado de plata. Rango 1. Maestros de formación de plata. Necesita tener un cultivo de aproximadamente el rango 6 en el grado cielo. Rango 2. Maestros de formación de plata. Cultivo del rango 3 en el reino espiritual. Rango 3. Maestros de formación de plata. Cultivo cerca del pico del reino espiritual. Bestias mágicas se dividen en 9 rangos y cada rango es equivalente a la misma etapa de cultivo o más fuerte. Rango 1. Bestias mágicas. Divididas en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Cultivadores de condensación Ki. Rango 2. Bestias mágicas. Divididas en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Grado de la tierra. Rango 3. Bestias mágicas. Divididas en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Grado del cielo. Rango 4. Bestias mágicas. Divididas en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Reino espiritual. Refinamiento corporal. Aún no introducido en el capítulo 40. 9 rangos. Primera etapa. Refinamiento corporal. Dividido en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Cultivadores de condensación Ki. Segunda etapa. Refinamiento del cuerpo. Dividido en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Grado de la tierra. Refinamiento corporal en tercera etapa. Dividido en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Grado celestial. Refinamiento corporal de cuarta etapa. Dividido en 3 subetapas: temprano / medio / pico. Reino espiritual. Ingredientes de alquimia. Hay 9 rangos de ingredientes y algunos pueden ser consumidos directamente por los cultivadores, mientras que otros deben ser refinados en píldoras. Cada píldora que depende de los ingredientes utilizados solo puede alcanzar el mismo rango. Por ejemplo, una píldora creada a partir de hierbas de rango 1 solo puede alcanzar el pico de rango 1 como píldora. Las píldoras también se dividen en grado bajo, grado medio, alto y grado superior. Todavía no se introdujo en el capítulo 40. Rango 1. Píldora. Cultivadores de condensación Ki. El alquimista de grado 1 de bronce puede refinar las píldoras de rango 1. Píldora de rango 2. Grado de la tierra. Los alquimistas de grado 2 y grado 3 de bronce pueden refinar las píldoras de rango 2. Rango 3. Píldora. Grado del cielo. El alquimista de grado 1 de plata puede refinar las píldoras de rango 3. Rango 4. Píldora. Reino espiritual. El alquimista de grado 2 y grado 3 de plata puede refinar las píldoras de rango 4. Visita y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 1. Una vida como la muerte. El sol salió lentamente en la provincia china de Guangdong. En un complejo de apartamentos abandonados programados para la demolición, sonaba una alarma a las 6:00 am de la mañana.
El sonido provenía de un departamento casi averiado, una puerta que no podía cerrar correctamente, sin importar cuán duro empujara, con una silla detrás en un ángulo de 45 grados que actúa como cerradura de la puerta. El apartamento era de tamaño mediano, alrededor de las 80 cm. Sin embargo, estaba casi vacío por dentro. Un colchón de cama estaba en el medio de la sala de estar junto con una mesa de tamaño pequeño con un despertador. Al costado de la habitación había 10 grandes botellas de agua junto con algunos paquetes de fideos instantáneos. Se podía ver un cuerpo moviéndose debajo de la manta que cubría el colchón, alcanzando el despertador en la mesa. Esa persona gimió después de tocar el despertador una vez. Un cuerpo desnutrido se reveló debajo de la manta mientras se levantaba lentamente de la cama. Un joven aparentemente de entre 16 y 17 años se levantó del colchón mientras caminaba hacia el baño. El agua se cortó desde que se abandonó el apartamento para que el joven ni siquiera pudiera ducharse por la mañana. Tomó una botella de agua medio vacía de la mesa con el despertador, y la usó junto con su cepillo de dientes para lavarse los dientes y cuando terminó, luego tragó el resto del agua de la botella. Luego tomó su ropa de trabajo de la mesa y se la puso cuando salió del departamento. Estaba a unos 20 minutos a pie del complejo de apartamentos hasta que llegó a un gran sitio de construcción con muchas señales de advertencia de peligro y trabajo en progreso. Tan pronto como caminó hacia un edificio a medio terminar de 8 pisos, el joven escuchó una voz detrás de él gritando a Rock. La voz pertenecía a un hombre de 45 años. Buenos días, tío, dijo Rock. Por supuesto, Rock no era su nombre real, sino un apodo que le dieron las personas que trabajaban en el sitio de construcción con él, ya que no le gustaba hablar tanto. Rob no tenía un nombre real de sus padres, era huérfano y creció en un complejo de casas propiedad del gobierno para niños huérfanos. El gobierno envía comida a esas casas una vez por semana, pero no fue suficiente para que los niños se alimentaran. Los orfanatos estaban llenos y es por eso que el gobierno creó estas casas y envió comida a los niños, pero muchos de ellos aún murieron debido al hambre o las enfermedades, ya que no había uno para cuidarlos incluso cuando estaban enfermos. Rock se quedó allí hasta los 12 años. Podía luchar contra los otros niños por la comida, pero aún así no fue suficiente para alimentarse, por lo que decidió irse. Asistió a la escuela secundaria en una escuela pública no muy lejos de la casa donde vive. Era escuela por la mañana y trabajos de construcción por la tarde. Por lo general, las personas en los sitios de construcción no permitían que los niños trabajaran, considerando que era ilegal, pero debido a los bajos salarios, pocas personas fueron a trabajar a esos sitios de construcción, y dado que la mano de obra inferior equivalía a una producción lenta, el gerente de construcción aceptó incluso a un niño como Rock con brazos y piernas flacas, y le permitió trabajar allí, por una cantidad lamentable de dinero como su salario, por supuesto. Rob no estaba insatisfecho, ya que finalmente tendría suficiente dinero cada mes para alimentarse al menos. Esta situación ocurrió hasta que Rock se graduó de la escuela secundaria, pero nunca dejó de trabajar en los sitios de construcción, ya que esa era su única forma de ingresos. Sería una mentira decir que no se sentía agraviado. Incluso trabajar para su comida en sitios de construcción sin las medidas de seguridad adecuadas se consideraba normal para él hoy en día, pero todavía esperaba en el fondo que su suerte cambiaría algún día y su vida cambiaría da un giro para mejor. Durante el último medio año que Rock ha estado trabajando en este sitio de construcción, este tío lo ha cuidado muchas veces, ya sea compartiendo con él comida o bebidas, o cuidando de ayudarlo durante el trabajo cuando sea necesario. No hace falta decir que el Rock se sintió extremadamente agradecido con este hombre y también lo ayudó durante el trabajo siempre que fue posible. Ja, chico. Sabía que no volverías a traer el desayuno contigo. Mi esposa me dio más de nuevo hoy, así que compartámoslo juntos. Tan pronto como terminó su oración, agarró una bolsa de plástico y sacó 2 botellas grandes de agua junto con 2 sándwiches y 4 bolas de arroz. Los dividió en 2 porciones y le dio uno a Rock. El hombre sabía que Rock no era uno para aceptar la caridad tan fácilmente, así que dijo: oye chico, tenemos que comer para empezar a trabajar, todavía necesitas cuidarme ya que este trabajo es realmente peligroso, así que come. Rock todavía no respondió, hasta que el hombre volvió a hablar y dijo: ¿me tratarás de beber otra vez cuando obtengas tu salario, chico? Comamos. Entonces, sin siquiera mirar a Rock nuevamente, el hombre comenzó a comer la comida. Rob no dijo nada, pero también comenzó a comer, manteniendo este gesto de este hombre en lo profundo de su corazón.
Este hombre de mediana edad fue el único que había mostrado alguna forma de cuidado por él, en los 20 años de su vida, y Rock nunca olvidaría esta amabilidad. Después de terminar su comida, comenzaron su trabajo diario, pero pocos sabían que este sería el último día de la vida de Rock. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 2, Muerte y vida. Rock y el hombre de mediana edad estuvieron entre los primeros en venir a trabajar todos los días. La esposa del hombre estuvo embarazada durante 6 meses y su hijo pronto nacería, así que tuvo que trabajar duro para llegar a fin de mes tanto para su esposa como para su hijo nonato. El tiempo voló y pronto llegó el mediodía. Rock estaba a punto de terminar con el 5.º piso y tomarse un descanso durante unos minutos para rehidratarse, ya que trabajar bajo el sol abrasador durante horas nunca fue bueno, especialmente con un cuerpo tan débil como el suyo, cuando casualmente el tío de mediana edad también se detuvo para un descanso. Comenzaron a descender de las escaleras medio terminadas que conectaban el 5.º piso con el cuarto, y tuvieron que cruzar sobre una tabla de madera para llegar al 4.º piso. Mientras caminaban sobre la tabla, un gran sonido retumbante y un temblor comenzaron a sacudir todo el edificio. ¿Quién podría esperar un terremoto en el peor momento posible, especialmente uno de tal magnitud que comenzó a sacudir toda la estructura del edificio hasta sus cimientos? Rock vio al tío de mediana edad caminando sin rumbo hacia el otro lado, aterrorizado por el terremoto, y justo cuando estaba a punto de caerse y estrellarse desde el 4.º piso directamente hacia el suelo, Rock corrió por detrás y lo empujó usando toda su fuerza, haciendo que el hombre casi volara hacia el otro lado, salvando su vida con ese empujón. Justo cuando el hombre aterrizó del otro lado, retumbaron aún más intensos provenientes de la brecha sobre la cabeza de Rock. Una gran masa de escombros lo enterró en el suelo y la mitad del edificio se derrumbó. El hombre de mediana edad comenzó a rugir y llorar, y tan pronto como se detuvo el estruendo y el lado opuesto del edificio se derrumbó mientras el que estaba milagrosamente permaneció intacto. Corrió tan rápido como pudo y usó sus manos desnudas para quitar los pedazos de roca, vidrio y concreto que enterraron a Rock. Pero no tenía sentido, los escombros eran prácticamente una torre en este punto, ya que la mitad del edificio se había derrumbado. Ya era un milagro que la otra mitad se quedara parada y no se le ocurriera. El hombre de mediana edad todavía estaba llorando, con las manos ensangrentadas por los pedazos de vidrio pegados en ellos, pero todavía estaba quitando los escombros con la esperanza de salvar a Rock. Se sintió tan culpable que el niño exhortó su vida para poder mantenerse con vida. Siguió hasta que los otros trabajadores vinieron y lo detuvieron. Rock había visto caer los escombros sobre su cabeza y entendió exactamente lo desafortunado que era, ya que esto era una muerte prácticamente segura, pero no se arrepintió de haber salvado al hombre. El tío de mediana edad fue el único que había mostrado cuidado por él, y el pensamiento que pasó por su mente mientras las rocas lo enterraban fue: es bueno ya que el tío vivió, pero es realmente injusto que mi vida termine así. El estruendo continuó por un tiempo y la visión de Rock se oscureció cuando se desmayó. Rock trató de abrir los ojos prestados mientras su mente retenaba a recuperar la conciencia, solo para descargar que su cabeza estaba a punto de partir en pedazos por un dolor aterrador que estaba sintiendo. Empezó a gemir de izquierda a derecha porque no podía sentir nada más que el terrible dolor de cabeza que estaba a punto de destruir su mente. Lo que Rock no notó fue que su cuerpo no estaba ingresado bajo los escombros, sino que yacía en el suelo con la cara hacia arriba, sobre un trozo de hierba roja, justo en medio de una gran tormenta eléctrica con truenos y relámpagos golpeando el suelo. Tierra a su alrededor. Los hombres de sus brazos y partes están rotos, su cabeza sangraba por detrás y su ropa estaba hecha jirones y llena de sangre. Había una enorme herida en el lado izquierdo de su punto probable hecha con una espada o un sable, un juzgar por su tamaño. Por suerte para Rock aquí estaba a unos centros de su corazón. Sintió como si fuera una vez metido a la fuerza en su cerebro, pero no tenía suficiente espacio para que la cupiera y su cerebro estaba a punto de estallar. Justo cuando un rayo estaba a punto de golpear su cabeza, una máxima apariencia espacial sobre él y el rayo fue tratado y desesperado en su interior. Una piedra salió del espacio rasgado en el aire y tan pronto como apareció, el cielo y la tierra se quedaron en silencio. A unas pocas millas de distancia, la gente de Blue Forest City se quedó quieta.
Los turbones estaban congelados a mitad de camino, las personas en los restaurantes estaban congeladas mientras charlaban, reían o comían, los dueños de los padres que regateaban para vender su misericordia estaban inmovilizados, e incluso los fuegos que solían cocinar las tabernas y los dueños de los lugares de comida estaban congelados. Como estado. Los relámpagos alrededor de Rock se detuvieron en su lugar como una pintura en el aire, como si los hombres cielos tuvieran miedo de moverse tan pronto como apareciera esta piedra. Esta piedra en forma de triángulo lanzado una luz azul cegadoramente brillante que destruyó las nubes negras y los relámpagos congelados en el aire alrededor de Rock, junto con todo lo más en una radio de 1 milla de Rock. Rob de repente sintió el cambio en el interior que lo rodeaba y finalmente abrió los ojos, suprimiendo a la fuerza el dolor de cabeza que estaba sintiendo y que Presta había comenzado a vivir, solo para ver una luz azul como una piedra en forma de triángulo justo en el espacio. Entre sus cejas, sumergiéndose justo dentro de su cabeza. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápido. Muchas gracias. Capítulo 3, un largo tan pronto como los ojos de Rock se encontraron con la piedra se hundió de inmediato en el espacio entre sus cejas y le produjo un dolor tan insoportable que si pudieras comparar el dolor que sintió anteriormente con una pequeña esquina de cielo que entraba lente y congelaba su cerebro. Entonces este se sintió como una montaña de cielo entera que estaba a punto de aplazarlo por completo. Ni una sola persona en la totalidad de la ciudad de Blue Forest notó que todo estaba congelado hace unos momentos y que sus vidas habían vuelto a la normalidad solo cuando el piedra de forma triangular había entrado en la glavella de Rock. Sin embargo, lo más milagroso no fue, que ni siquiera había una sola gota de sangre cuando la piedra atravesó la cabeza de Rock o que desapareció sin dejar atrás el más mínimo signo o incluso una sola cicatriz, pero que el cuerpo que estaba lleno de heridas hace unos momentos, ahora se estaba curando mágicamente. Los huesos rotos en sus brazos y piernas estaban siendo pegados por el brillo azul que ahora se emitía desde la piedra de forma triangular dentro del cuerpo de Rock, aliviando el dolor que sentía su mente y alimentando su cuerpo mientras curaba todas sus heridas. Incluso 3 costillas gravemente fracturadas se estaban curando rápidamente junto con esa horrible lesión en el pecho. La carne en su pecho se estaba curando y reparando tan rápido que todo el proceso fue claramente visible para el ojo naked en un momento y casi en el siguiente. Cualquiera que vea este espectáculo se quedaría con la boca abierta, ya que todo lo que pensarían sería que los dioses mismos habían venido a arreglar personalmente ese cuerpo gravemente roto a la perfección. Incluso el mejor alquimista del maestro Lu de la ciudad de Blue Forest no pudo producir un medicamento que pudiera curar una lesión como esa en un abrir y cerrar de ojos. Olvídate de curarlo en un abrir y cerrar de ojos, incluso si el maestro Lu inventó sus mejores medicamentos, aún requeriría al menos 1 mes y medio para que una lesión como esa sane, ni siquiera mencione las lesiones internas o los huesos rotos de Rock, ya que sería desconocido cuando y si pudieran curarse por completo con dicho medicamento. Quizás solo un alquimista superior incluso al maestro Lu podría traerlos de vuelta en perfectas condiciones. Pasó un tiempo de incienso y, aunque las lesiones de Rock, ya sean internas o externas, se curaron por completo, aún no había abierto los ojos. La primera vez que los abrió fue cuando el dolor acababa de comenzar a disminuir y un nuevo conjunto de recuerdos comenzó a integrarse en su mente. Solo entonces Rock llegó a comprender que este cuerpo suyo no era el mismo que tenía en la Tierra. Podía ver en este nuevo conjunto de recuerdos dentro de su cerebro, su propia cara y cuerpo. Ya no tenía un cuerpo desnutrido y, aunque no era corpulento, estaba perfectamente emparejado con su propia cara y altura. Su cuerpo tenía 173 centímetros. 7 pies. De alto con una cara bastante hermosa y rasgos definidos afilados. Entendió completamente todo sobre su cuerpo actual y de dónde surgió este nuevo conjunto de recuerdos que apareció en su mente y se fusionó con sus viejos recuerdos cuando su dolor de cabeza finalmente disminuyó. Este cuerpo original pertenecía a Shunlong y el padre de Shunlong es Shunfang, un maestro de formación fuerte del reino Esqui Fortune y el más fuerte en toda la ciudad del Bosque Azul. Rob yacía actual en el suelo, su rostro después de la ciudad más y más recuerdos inundaban su cerebro. Su posición actual estaba ahora a casi 3 millas de distancia de Blue Forest, el famoso lugar del que Blue Forest City tomó su nombre. El Bosque Azul era un lugar muy famoso en el reino Esqui Fortune. Era el único lugar en todo el reino de Esqui Fortune que podía considerar tanto el cielo como el infierno al mismo tiempo.
Era extraordinario en el sentido de que en su interior se podían encontrar muchos tesoros. Ingredientes medicinales, materiales raros que necesitamos los maestros de formación, tesoros para aumentar tu cultivo, todo se puede encontrar en el contrato si tenía la suerte. Pero no cualquiera podría entrar y tomar estas cosas, la gente general de forma equipada con normas de siquiera pensar en entrar al bosque azul e incluso entre. La tasa de mortalidad estaba por encima del 50%, ¿cómo podrían ser tan fantásticos de recoger los tesoros? La gente habitación barrido todo el lugar hace mucho tiempo si fuera tan fácil estar estas cosas del bosque azul. Blue Forest no solo estaba lleno de tesoros, sino también de poderosas bestias mágicas que vivían allí, por lo que si querías rico aventurándote allí y buscando fortuna, primero 10 que ser lo suficiente fuerte. Poderosas bestias mágicas que podrían matar incluso a los guerreros más fuertes del reino Esquí Fortune estaban al acecho en el profundo del bosque azul habiendo formado sus propios territoriales, pero también tesoros eras lo suficiente atractivos como para que esas personas arriesgaran sus vidas para poder tenerlos en sus manos. A ellos. Después de todo, el pensamiento más compartido fue si puedo encontrar un tesoro invaluable y vendedor, ¿no podría vivir como y lujosamente por el resto de mi vida? Shunlong tenía 2 guardaespaldas con él que habían visto asignados por su padre para protegerlo en todo momento y esta vez los llevó con él mientras viajaba hacia el bosque azul. Normalmente, Shunlong nunca haría algo tan tonto, como ir al bosque azul él mismo, ya que eso era simple pedir la muerte, pero esta vez fue diferente, ya que circularon rumores en la ciudad del bosque azul de un tesoro precioso que podría ayudarlo a abrir. Suba sus meridianos bloqueados y permítale comer un cultivar. Sin embargo, en su camino al bosque azul, el grupo de Shun Larga fue atacada por 5 personas vestidas con técnicas negras y máscaras, y al final tanto los guardaespaldas de Shunlong como sus caballeros fueron asesinados e incluso el mismo caso fue muy duro, cuando la tormenta eléctrica apareció en el cielo y también a sus atacantes, pero al final, Shunlong fue asesinado a causa de sus heridas. Sin embargo, antes de su alma pudiera disiparse por completo, el alma de Rock entró en su cuerpo y heredó los recuerdos de su vida junto con sus sentimientos antes de morir. Rock finalmente movió su nuevo cuerpo mientras se sentaba del suelo y lentamente organizaba sus pensamientos apropiadamente. Después de eso, respiró hondo y luego exhaló antes de decidir, sin saber si estaba hablando solo con otra persona. Tu alma murió, pero tus recuerdos y tus sentimientos viven dentro de mí. Soy yo pero también soy tú. Vivido casi 20 años llenos de miseria y dolor y tú tienes vivido 16 años de desprecio por parte de tus compañeros. Su voz se hace más fuerte cada segundo que pasaba mientras continuaba. A partir de hoy, Shunlong viviré para volverme rico, así nunca volveré a sentir hambre, nunca volveré a sentir el dolor de mi vida pasada, este es mi juramento al pasado yo. Me callo mucho tiempo para volverme lo suficiente cuando puedo hablar libre para liberar libre y sin restricciones por nadie, para nunca ser atendido y restringido por otros. Entonces, si no puedo cultivar debido a estos meridianos bloqueados, me niego a permitir que me maten de nuevo. A partir de hoy juro que prefiero romper que doblar en mi vida. A partir de este día, sois un largo y este es mi jurado con los cielos y la tierra como mis testículos. Tan pronto como Shunlong terminó sus palabras, la piedra triangular dentro de él comenzó a vibrar intensamente como si estuviera influenciada por las palabras de Shunlong y un conjunto impactante de imágenes apareció en su mente. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápido. Muchas gracias. Capítulo 4, reloj de monarca. Tan pronto como Shunlong terminó sus palabras, la piedra triangular dentro de su mente comenzó a vibrar intensamente como si estuviera influenciada por las palabras de Shunlong y un impactante conjunto de imágenes apareciera en su mente. No había palabras, solo un conjunto muy antiguo de imágenes que representaban a una persona sin una cara distintiva que respiraba un patrón extraño. Hubo un tiempo en que la persona respiraba profundamente, y luego exhaló repetidamente en 5 o 6 respiraciones más pequeñas. La escena cambió, mostrando a la misma persona nuevamente, inhalando 6 o 7 veces en una respiración y luego dejando salir todo a través de 2 respiraciones más pequeñas. Parecía que esa persona estaba tratando de seguir un conjunto de patrones de respiración. Las imágenes cambiaron lentamente y esa persona se levantó y levantó lentamente una enorme montaña blanca en forma de bola que acababa de aparecer de la nada en el suelo a su lado usando ambos sus manos, y luego lo levantó lentamente en el aire sobre su cabeza.
Todo se sacudió después de eso, ya que la escena se volvió más borrosa hasta que se desvaneció por completo y un conjunto de palabras se imprimieron mágicamente en lo profundo del alma de Shunlong, Vergaso de monarca. Estas palabras no fueron escritas en ningún idioma conocido con el que Shunlong haya estado en contacto, ni en este ni en su vida anterior y, aunque todo parecía ser un montón de símbolos antiguos indistintos e incluso eran ligeramente borrosos, Shunlong pudo comprender claramente que el significado que formaban estos símbolos era Vergaso de monarca, como si ya fuera algo tallado en su alma. La conciencia de Shunlong regresó a su cuerpo mientras miraba apresuradamente para examinar la parte posterior de su cabeza. Recordó claramente haber sido golpeado en el hueso occipital, que se encuentra en la parte inferior de la espalda de su cabeza, pero no solo no había sangre fluyendo de él ahora, pero ni siquiera hubo un solo golpe para demostrar que acababa de ser brutalmente golpeado hasta el suelo hace solo unas horas. La sangre que se había teñido de rojo ese parche de hierba en el que estaba acostado anteriormente, había desaparecido hace mucho tiempo desde el momento en que la piedra de forma triangular había emitido esa luz azul para destruir el rayo que estaba en el aire, junto con todo lo demás en un radio de 1 milla alrededor de Shunlong. No solo la hierba, sino que todo en un área de 1 milla a su alrededor era un terreno árido sin la más mínima vegetación, un marcado contraste con el área más allá de lo que estaba lleno de hierba y flores. Parecía que algo había borrado por completo cada rastro de vida en un área a su alrededor e incluso los cadáveres de los 2 guardaespaldas muertos de Shunlong y sus 3 caballos no fueron una excepción a esta. Afortunadamente para Shunlong, su ropa no se vio afectada por esto o habrían desaparecido por completo, pero incluso si no se hubieran visto afectados por eso, todavía estaban hechos jirones debido al ataque de asesinato de antes. La túnica que llevaba puesta estaba prácticamente casi destruida ahora, ya que la parte que cubría su pecho ya había desaparecido, dejando expuesta toda la parte izquierda de su pecho, todo debido a esos ataques viciosos que había sufrido antes que parecían quitarle la vida. Su manga derecha estaba completamente destrozada mientras había múltiples cortes de espada en la parte que cubría su abdomen. Shunlong adivinó que la razón por la que sus heridas fueron curadas mágicamente probablemente se debió a la roca de forma triangular y que estaba infinitamente agradecido o que su vida hubiera terminado antes incluso comenzó. Aunque para los extraños parecería estar en una condición terrible debido a su ropa, su cuerpo ni siquiera tuvo una sola lesión y en realidad estaba lleno de energía. Shunlong finalmente se puso de pie y comenzó a correr a toda velocidad hacia el noreste durante media hora antes de detenerse finalmente cuando lo dejaron jadeando. Blue Forest City estaba situada al norte del bosque azul y Shunlong había notado antes que sus asesinos huían hacia la dirección noroeste cuando llegó esa tormenta eléctrica. Entonces, aunque correr hacia el noreste le tomaría más tiempo llegar a Blue Forest City en comparación con si corre directamente hacia el norte, esto era mucho más seguro ya que su objetivo en este momento era mantenerse con vida. Shunlong no era un idiota, aunque sabía que sus asesinos probablemente no vendrían a buscarlo, ya que probablemente asumirían que ya había muerto debido a sus heridas. E incluso si de alguna manera no estuviera muerto con esas heridas que le habían infligido, aún moriría en esa tormenta eléctrica. Pero Shunlong todavía no correría el riesgo, ya que en caso de que esas personas regresaran para confirmar su muerte y terminaran encontrándolo vivo y bien, definitivamente terminarían el trabajo esta vez. Shunlong tardó 5 horas en llegar a la ciudad de Blue Forest y, aunque el Shunlong anterior había vivido aquí durante toda su vida, esta era la primera vez para Shunlong, que solo había visto la ciudad de Blue Forest dentro de sus recuerdos, para poner los ojos en la ciudad por primera vez. El contorno de la ciudad era enorme y grupos de personas iban y venían hacia y desde las puertas de la ciudad todo el tiempo. Aunque ya era de noche, la actividad en Blue Forest City fue tan bulliciosa como durante el día con personas en todas partes en las calles y las tabernas. Como la ciudad más cercana al bosque azul, sus murallas estaban a 10 m. 33 pies. Alto y 3 m. 10 pies. Grueso, e incluso si una bestia mágica de rango terrestre viniera a atacarlos, no podría sacudirlos en lo más mínimo debido a sus formaciones especiales. Shunlong siguió a las personas que entraban por las puertas de la ciudad donde se podía ver entrar a peatones y carruajes, y confiando en los recuerdos en su cerebro, siguió el camino que conducía a su hogar. La gente de la ciudad ni siquiera le ahorró una segunda mirada, ya que era demasiado común que la gente viniera a la ciudad con ropa hecha jirones y, en algunos casos, sin ropa en absoluto después de haber ido a la aventura en el bosque azul.
Después de todo, estas personas no conectarían a este chico que llevaba trapos cortados, con el hijo del maestro de formación más fuerte de la ciudad. Después de algunos giros y vueltas, Shunlong todavía estaba en la carretera principal cuando llegó frente a una finca que tenía 13 pies de paredes altas a su alrededor y dos guerreros fuertes eran guardia de pie frente a la entrada principal. Ambos tenían probablemente alrededor de 25 o 26 años, y si Shunlong hubiera comenzado a cultivar, comprendería las auras que emitían, que estaban en la cima de la condensación de ki. Cuando los guardias vieron acercarse al joven vestido roto, uno de los dos dio un paso adelante y levantó la mano izquierda cuando estaba a punto de gritar detente, con la mano derecha apoyada sobre su espada lista para desenvainarla si esa persona seguía caminando hacia la finca. Shunlong no le hizo caso al guardia mientras caminaba hacia la entrada de la finca, y cuando el guardia notó la cara del joven, reconociendo que pertenecía al joven maestro, se arrodilló apresuradamente sobre una rodilla saludando. Justo cuando Shunlong estaba a punto de caminar por las puertas de la finca, se escuchó un sonido retumbante detrás de él junto con una voz enfurecida que se escuchó a pocos metros de la finca, lo que obligó a detener los pasos de Shunlong. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 5, 5 padres. La voz rugiente sacudió toda la finca Shun hasta su núcleo e incluso los sirvientes y los guardias en su interior se arrodillaron apresuradamente con miedo. Fuera de la finca Shun, los peatones se pusieron pálidos por el miedo cuando un carruaje se precipitó rápidamente hacia las puertas de la finca. El carruaje se detuvo a pocos metros de Shunlong y el conductor reinó rápidamente en los caballos y cayó de rodillas apresuradamente, cuando la puerta del carruaje fue pateada repentinamente desde adentro, y terminó volando por el aire hasta que chocó con las paredes de la finca y se rompió instantáneamente en pedazos de madera fragmentados y se dispersó por el suelo. Desde el interior del carruaje, un hombre furioso de unos 40 años saltó hacia abajo, el suelo temblando ligeramente por el impacto cuando aterrizó. El hombre era alto, más de 1,80 m. 5,11 ft. Y vestía lujosa ropa azul. Sus rasgos faciales eran agudos y tenía cejas gruesas, su nariz era recta y su cuerpo era corpulento. Sus ojos negros casi se habían vuelto escarlatas en este punto y su cabello estaba parado al borde de la ira y el aura que estaba exudando. Caminó furiosamente hacia Shunlong, cada paso de su sacudida de la tierra a su alrededor, y antes de que Shunlong pudiera reaccionar, sintió que le presionaban tanto los hombros que le dolían los huesos. El hombre miró profundamente a los ojos de Shunlong y luego rugió a los dos guardias que estaban haciendo guardia frente a la finca antes, pero que ahora estaban arrodillados en el suelo con miedo, en una voz tan fuerte que se podía escuchar a través de toda la ciudad de Blue Forest Summon Alchemistlow. Entonces el hombre ni siquiera esperó a que Shunlong hablara mientras lo arrastraba a la sala principal de la finca y lo obligó a acostarse en una cama que tenían los sirvientes a cabo de traer al pasillo. Después de revisar a fondo el cuerpo de Shunlong en busca de lesiones, pero al final no encontró nada, el hombre finalmente exhaló aliviado como si hubiera estado conteniendo ese aliento todo este tiempo. Shunlong no había llorado en su vida pasada, sin importar las dificultades que pudiera haber sufrido, no importa cuán terrible sea su dolor, su cuerpo previamente desnutrido podría haber sentido, pero por primera vez en su vida sus ojos se pusieron rojos cuando se derramaron 2 gotas de lágrimas desde las comisuras de sus ojos. Luego, con una voz ahogada y llena de emoción, finalmente dijo una palabra: Padre. Una palabra que nunca tuvo la oportunidad de pronunciar en su vida pasada, y también una palabra que siempre había sentido con fuerza que nunca querría decir en su vida. Aunque el Shunlong original tenía una relación profunda con sus padres, Shunlong ahora no era solo el alma del Shunlong anterior. Un huérfano abandonado que tuvo que trabajar para todo durante toda su vida, sin tener una sola persona para mostrarle cómo era el verdadero amor y preocupación familiar, finalmente se rompieron todas sus barreras mentales después de ver la preocupación y el amor junto con la ira en los ojos de Shunfang. Realmente podía sentir ese profundo afecto y cuidado que este hombre estaba albergando hacia él. Justo cuando Shunfang estaba a punto de preguntarle a su hijo qué había sucedido para que regresara a casa en ese estado, una mujer hermosa de unos 30 años entró en el pasillo. Tan pronto como Shunan notó la ropa destruida de su hijo, ella asumió instantáneamente lo peor y se apresuró a abrazarlo mientras sus ojos se echaban a llorar al instante. Shunlong sintió un sentimiento de Shunan similar al que sentía de Shunfang. Madre, pensó dentro de su cabeza y realmente sintió cómo se sentía el amor maternal.
ya que usó ambos brazos para abrazar tanto a su padre como a su madre. Se escuchó un sonido de desenfoque dentro de su mente, cuando un libro antiguo apareció en silencio junto a la piedra triangular en su mente, pero Shunlong no tuvo tiempo de comprobarlo ya que sus padres se sentaron frente a él y Shunfan finalmente preguntó, con indicios de ira obvios en su voz. ¿Solo dejé Blue Forest City durante 8 días? ¿Qué pasó mientras estaba fuera? ¿Cómo se lastimó tanto a mi hijo y dónde están Guyi y Gushi? Shunfan y Shunan querían saber cómo terminó su hijo en ese estado, especialmente con Guyi y Gushi. ¿Podría ser que Guyi y Gushi no hicieron su trabajo correctamente? Pero ambos siempre habían seguido a Shun mucho tiempo cada vez que salía de la finca. Padre. Guyi y Gushi murieron protegiéndome hoy. Shunlong dijo que su voz era fría, pero que se podía distinguir un indicio de ira furiosa. ¿Qué pasó? Shunfan y Shunan preguntaron conmocionados. Guyi y Gushi eran los guardaespaldas de Shunlong y Guyi era incluso un experto en rango de tierra de rango 2 temprano, mientras que Gushi era un experto en rango de tierra de rango 1. Incluso en toda la ciudad de Blue Forest, Guyi y Gushi se consideraron expertos relativamente fuertes, por lo que Shunfan nunca hubiera creído esto si esto hubiera salido de la boca de cualquier otra persona aparte de la de su hijo. El cultivo comenzó desde el rango de condensación Ki hasta el rango 9 y los niveles en cada rango se dividieron en temprano, medio y pico. Después de que el nivel de condensación de Ki fuera el rango de la Tierra, 2 cultivadores fuertes de rango de la Tierra que morían fue un asunto realmente impactante. Circulaban rumores de que alguien en las afueras de Blue Forest encontró una fruta de pino rojo. Respondió Shunlong. Padre. Sabes que mis meridianos están bloqueados y no puedo cultivar, pero si pudiera multar la fruta de pino rojo y pedirle al maestro Lu que prepare la píldora de apertura meridiana para mí, finalmente podría comenzar a cultivar. Antes de que Shunfan tuviera la oportunidad de interponer a Shunlong continuó. Sé que siempre te has sentido mal porque no puedo cultivar y también he buscado la fruta de pino rojo y otras soluciones para mí. Incluso si nunca lo has dicho tú mismo, sé que es verdad. Dijo Shunlong. Shunfan no dijo nada y su rostro se puso un poco rojo. No quería que su hijo se enterara, pero siempre había sentido pesar porque Shunlong no podía cultivar, por lo que siempre había buscado posibles soluciones tanto dentro de la ciudad de Blue Forest como en la capital imperial. El propio Shunfan se había aventurado en el bosque azul muchas veces, pero hasta ahora nunca había encontrado lo que necesitaba para su hijo. Así que esta vez, al escuchar que alguien encontró la fruta de pino rojo mientras estabas en la capital imperial, no podía quedarme quieto, así que pedí que Guyi y Gushi vinieran conmigo al bosque azul. Después de todo, mi plan era solo buscar en las afueras de Blue Forest y con 2 expertos en rango de tierra que me acompañaban, la posibilidad de correr peligro era realmente baja. Pero ¿quién podría haber sabido que 5 personas enmascaradas nos emboscarían en el camino con túnicas negras? Dijo Shunlong con voz enojada. Shunfan y Shunan entendidos. Si 5 personas enmascaradas emboscaron y atacaron a 2 expertos de rango de tierra, lo más probable es que la persona detrás de este asesinato fuera alguien que quisiera dañar a la familia Shun matando a su heredero en lugar de acaba de terminar sus 2 guardaespaldas y luego amablemente deja ir a Shunlong. Shunlong explicó cómo estas personas rodearon y atacaron a su grupo, y cómo al final se asustaron por la repentina tormenta eléctrica y terminaron huyendo antes de terminar el trabajo. Shunfan y Shunan estaban contentos y suspiraron aliviados, agradecidos por la suerte de sus hijos y por cómo logró escapar de esa trampa mortal, cuando de repente un guardia entró en el pasillo, se arrodilló sobre una rodilla y dijo: «Mi señor. El maestro alquimista Lu ha llegado. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias». Capítulo 6, ¿estás seguro? Mi señor. El maestro alquimista Lu ha llegado. Invíctalo rápidamente. Shunfan dijo con ligera ansiedad. Aunque había aprendido la mayoría de lo que le sucedió a Shunlong cuando fue al bosque azul, y a pesar de que su cuerpo no tenía signos obvios de ninguna lesión, Shunfan y Shunan no pudieron evitar preocuparse por las lesiones internas dentro del cuerpo de su hijo, por lo que hacer que el maestro Lu examinara a Shunlong fue extremadamente urgente para ellos. Cuando las puertas de la sala principal se abrieron nuevamente, Shunfan y Shunan se pusieron de pie mientras Shunlong permanecía sentado en la cama en el centro de la habitación.
Esto no fue porque quisiera actuar intencionalmente de manera grosera, sino porque Shun Fan le había dado instrucciones de que hasta que el alquimista Lu verificara que su cuerpo está realmente sano y ileso, él no debe moverse de su posición. Shunlong podía sentir la preocupación que sus padres le estaban mostrando, por lo que no podía ir en contra de sus deseos en este momento. Un joven de túnica blanca de unos 20 años entró al pasillo. Este fue el alquimista Lu, un genio del Ski Fortune Kingdom y el mejor alquimista de toda la ciudad de Blue Forest, con solo 28 años. El alquimista de saludos Luz dijo Shun Fan mientras levantaba los puños. El maestro de formación de saludos Shun dijo Luen mientras se inclinaba ligeramente ante Shun Fan mientras también levantaba los puños. El nombre completo de Alchemist Lu era Lu Wen y se sabía que era un alquimista ligeramente arrogante pero extremadamente talentoso. A la temprana edad de 28 años ya era un alquimista de bronce certificado de rango 2. Después de todo, las personas necesitaban alquimistas para ayudarlas a preparar píldoras para su cultivo o para tratar lesiones, por lo que Luen sabía que las personas necesitaban sus habilidades, y siempre actuaban respetuosos a su alrededor, satisfacían su vanidad y alimentaban ligeramente su ego. Sin embargo, a pesar de que Luen era una persona ligeramente arrogante y se consideraba a sí mismo por encima de los demás como un alquimista de bronce de rango 2, no trató de emitirse frente a Shun Fan, ya que el estado de Shun Fan como maestro de formación no perdió frente a su condición de alquimista. Además, Shun Fan era un maestro de formación de grado de bronce de rango 3 que incluso hizo que su estado fuera más alto que el de Luen. Los alquimistas y los maestros de formación realmente fueron dos de las ocupaciones más lucrativas y muy buscadas en el continente, por lo que las personas de estas ocupaciones se consideraron por encima del resto. Sin embargo, los alquimistas y los maestros de formación también se necesitaban mutuamente. Los alquimistas vendieron píldoras, que mejoraron el cultivo de las personas y podrían ayudarlas a tratar sus lesiones, lidiar con el veneno, etc. Mientras que los maestros de formación podrían crear formaciones alrededor de las salas de alquimistas para aislar el ruido para que no se distraigan durante el proceso de refinamiento, o crear formaciones defensivas que puedan ayudarlos a proteger sus hogares, pero lo más importante, crearon los calderos que los alquimistas usaron y grabaron sus formaciones dentro de ellos que ayudaron a los alquimistas a obtener la mezcla de sus píldoras. Los maestros de formación también a menudo ayudaron a los alquimistas con el mantenimiento de sus calderos. Después de todo, era común que los alquimistas fallaran en sus brebajes con sus calderos ocasionalmente explotando y dañando las formaciones dentro de ellos, así que si los alquimistas no cuidaran bien sus calderos y las formaciones en el interior terminaran desvaneciéndose, el caldero eventualmente terminaría como una masa inútil de hierro. Maestro de formación Shun. Escuché de tus guardias que algo le sucedió al joven maestro Shun, permíteme verificar su condición. Luen fue directo al grano tan pronto como terminaron sus saludos. Shun Fan estaba feliz de que Luen llegara directamente al punto de su visita, ya que tampoco le gustaba hablar inútil y dijo por favor, alquimista Lu como un gesto para que Luen se moviera hacia el centro del pasillo donde se colocó la cama en la que estaba sentado Shunlong. Luen vio la extraña apariencia del joven maestro Shun y se sorprendió. Shunlong no había tenido tiempo de cambiarse de ropa, ya que Shun Fan lo había arrastrado a la sala principal tan pronto como regresaron a la finca. Luego, Su Shunan también había entrado en el pasillo y lo bombardearon con un aluvión de preguntas. Cuando terminó de explicar lo que había sucedido, el alquimista Lu ya había llegado, así que ya era demasiado tarde para cambiarse de ropa. Los agudos ojos de Luen podían decir fácilmente que la ropa de Shunlong fue destruida por algún tipo de arma afilada, muy probablemente por una espada, pero lo que no podía entender era esto. ¿Cómo está bien el cuerpo de este niño si fue atacado por espadas afiladas o sables cuando toda la ciudad de Blue Forest sabe que ni siquiera puede cultivar? Lo que Luen no sabía era que los padres de Shunlong también tenían la misma pregunta, pero antes de que pudieran preguntarle a su hijo, los guardias ya habían anunciado su llegada. Luen examinó a fondo el cuerpo de Shunlong, pero no encontró anormalidades. Había que saber que los alquimistas sobresalieron en el uso de su fuerza espiritual, y que el requisito más importante para convertirse en alquimista era tener una buena cantidad de fuerza espiritual junto con una fuerte afinidad por el fuego. Los maestros de formación de güeras podrían usar tanto su ki combinado con su fuerza espiritual, mientras que los requisitos más importantes para ellos eran una cantidad decente de fuerza espiritual junto con una fuerte afinidad por controlar el tierra.
Sin embargo, aunque parezca que los maestros de formación y los alquimistas necesitaban una buena cantidad de fuerza espiritual como requisito previo, en realidad, los alquimistas necesitaban más de 5 veces la cantidad de fuerza espiritual que los maestros de formación. Eso fue porque los alquimistas podían usar solo su fuerza espiritual cuando refinaban las píldoras y no podían tomar prestada cualquier forma de ayuda externa como su ki, de la misma manera que los maestros de formación podrían hacerlo, por lo que la cantidad de fuerza espiritual que tenía un alquimista era primordial para ellos. Aunque Lu Wen era solo un alquimista de bronce de grado 2, su fuerza espiritual era un buen 3-4 veces mayor que Shun Fan y podía usarlo directamente para examinar el cuerpo de Shun Lon desde adentro. En el momento en que Luen comenzó a examinar el cuerpo de Shunlong usando su fuerza espiritual, su mandíbula se abrió involuntariamente de par en par. Tan pronto como terminó el examen del cuerpo de Shunlong, Luen no pudo evitar gritar. ¿Estás seguro de que tu hijo es un lisiado? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 7. ¿Qué pasó? ¿Estás seguro de que tu hijo es un lisiado? ¿Estás seguro de que tu hijo es un lisiado? ¿Tu hijo es un lisiado? ¿Lisiado? Estas palabras resonaron repetidamente dentro de la cabeza de Shun Fan y como si una dinamita hubiera explotado, su aura estalló en su cuerpo, como una onda torrencial que buscaba sumergirse y ahogarse alquimista Lu. Incluso el tranquilo Shunan frunció el ceño cuando su mirada hacia Luen se puso helada al instante. Shun Fan lo odiaba cuando la gente llamaba a su hijo lisiado. Hubo un incidente hace unos años en la capital imperial, cuando otro maestro de formación de bronce de rango 3 llamó a Shun Lon un lisiado inútil incapaz de cultivar frente a Shun Fan y como resultado, Shun Fan rompió las piernas de esa persona y terminó casi completamente paralizándolo. Fue solo después de que mucha gente suplicó en su nombre que Shun Fan lo dejara vivir, que Shun Fan terminó dejándolo ir, pero no antes de que terminara de desahogar su ira sobre él. Al final, ese maestro de formación estaba casi lisiado con huesos y dedos rotos y ambas piernas rotas, pero afortunadamente para él, Shun Fan no fue más lejos, de lo contrario, incluso si este maestro de formación no hubiera muerto, seguramente habría terminado como lisiado. El alquimista Lu sabía que lo que había dicho estaba mal y que Shun Fan nunca permitiría que nadie insultara a su propio hijo, y mucho menos frente a él, por eso estalló así. Si Luen no fuera invitado por él para ver a su hijo, ya lo habría enviado volando en el aire con una sola bofetada, pero incluso ahora, todavía era casi imposible para él reinar más en su temperamento. Shun Fan incluso sintió que Luen lo estaba provocando casi intencionalmente al mencionar el asunto de su hijo de esa manera, y no solo frente a él, pero frente a su hijo y su esposa también. El alquimista Lu sabía que las cosas estaban un poco mal ahora y que había cometido un error, así que rápidamente dijo mientras inclinaba la cabeza como una forma de disculpa en dirección a Shun Fan mientras ahuecando sus manos sobre él y el helado Shunan detrás de él. Por favor, calma a tu maestro de ira Shun y escucha lo que tengo que decir. Se rumoreaba que los meridianos del joven maestro Shun estaban bloqueados y casi lisiados, que nunca podría cultivar a menos que consumiera una píldora de apertura meridiana o alguna otra píldora desafiante para el cielo si alguna vez quisiera desbloquear a sus meridianos obstruidos, ¿verdad? Parecía que Luen estaba hablando con Shun Fan, pero también para sí mismo como si estuviera buscando verificar que lo que estaba diciendo era correcto mientras continuaba. ¿Pero he escuchado eso en el pasado? Incluso el propio maestro Fu, un alquimista de grado de bronce de rango 3, había venido personalmente a examinar el cuerpo del joven maestro Shun y terminó diciendo que esta condición era incurable sin píldoras especiales como la píldora Meridian Opening, como todos los meridianos en su cuerpo de donde se supone que fluye el ki, estaban llenos de sangre y eso estaba bloqueando cada intento de circulación o absorción de ki. Shun Fan no respondió y simplemente asintió, su ira también había aliviado mucho, pero su corazón ahora estaba sufriendo de dolor por la condición de sus hijos. ¿Cuál es tu punto, maestro Lu? Le preguntó a Shunan algo irritado. Era obvio que no había perdonado la transgresión previa de Luen de llamar a su hijo lisiado. Luen continuó como si estuviera en su propio mundo en este momento, tenía los ojos en mente distraída mientras miraba sus propias manos casi como si estuviera reflexionando sobre algo y después de unos momentos de silencio continuó diciendo. Hay dos cosas que no entiendo, dijo Luen cuando volvió la cabeza para mirar a Shun Lon correctamente por primera vez desde su visita.
Mirando los ojos negros profundos e imperturbados de Shunlong, el cerebro de Luen siguió reflexionando sobre posibles escenarios mientras su mirada bajaba para observar la ropa destruida de Shunlong, especialmente el área alrededor del lado izquierdo de su pecho que casi no tenía tela. Luen respiró como si estuviera organizando sus pensamientos y luego dijo: es obvio que el joven maestro Shun fue atacado en algún momento hoy. Normalmente tampoco preguntaría por qué o cómo alguien que está pidiendo mis servicios resultó herido, pero, no hay heridos en el cuerpo de su hijo interna o externamente. Pero si eso fuera todo, entonces no habría sido un gran problema, pero lo más impactante son sus meridianos. Obviamente, su hijo nunca ha cultivado en su vida, pero sus meridianos en este momento están completamente desbloqueados y sin obstrucciones, libres de cualquier sangre que impidiera que el ki circulara dentro de ellos. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir aquí? No hay forma de que su hijo ya sea lisiado. Cuando Shun Fan escuchó las palabras de Luen, no solo ya no se enojó por la mención de la palabra lisiado, pero sus ojos se alzaron cuando se dio la vuelta para abrazar a Shun An, que estaba detrás de él y también comenzó a sollozar, sus ojos se humedecieron con lágrimas de alegría. Luen volvió su mirada de Shun Fan a Shunlong y se sorprendió al ver esa misma expresión imperturbable en su rostro como si lo que acababa de decir ahora no le preocupara en absoluto o tal vez Shunlong ya lo sabía y es por eso que no parecía sentir ninguna sorpresa por las palabras de Luen, y en cambio estaba mirando a su padre y a su madre con una leve sonrisa colgando en la esquina de sus labios. Luen ahora estaba luchando internamente consigo mismo, pero al final no pudo contenerse más y preguntó con voz que traicionaba completamente su curiosidad: joven maestro Shun, ¿puedes decirme qué pasó con tus meridianos? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 8 esquema de Shun Fan. Tan pronto como Luen terminó sus palabras, Shun Fan y Shun An miraron a Shunlong. Ellos también querían saber cómo se curó a su hijo. En realidad, Shunlong no tuvo que responder las preguntas de Luen y satisfacer su curiosidad si realmente no quería hacerlo, pero esto todavía era parte del plan de Shunlong, así que decidió asentir y explicar lo que había sucedido. Sus padres también tenían curiosidad sobre cómo Shunlong había sanado desde que mencionó anteriormente que su cuerpo estaba originalmente lleno de heridas e incluso fue llevado al borde de la muerte cuando esas personas enmascaradas lo atacaron, antes de que finalmente huyeran de la escena. Anteriormente, Shunlong no tuvo tiempo de terminar su explicación cuando Luen llegó al pasillo, por lo que solo pudo posponerla, pero desde que Luen preguntó, era el momento perfecto para presentar su explicación. Shunlong se volvió para mirar a sus padres que lo asintieron y luego comenzó a explicar. Originalmente fui atacado por algunas personas y me dejaron morir sangrando en el suelo cuando estalló una tormenta eléctrica. Hace unas horas a unas 3 millas del bosque azul. Luego, justo cuando estaba a punto de morir, una persona mayor que volaba cerca de mí, me agarró y me rescató de la tormenta. Cuando vio las heridas en mi cuerpo, me dio una píldora misteriosa y cuando me la tragué, mis heridas comenzaron a curarse instantáneamente. Luego, después de que pasó un tiempo de incienso, mis heridas ya se habían curado y ni siquiera se había dejado una cicatriz. Fue realmente milagroso. Pero luego el anciano se fue abruptamente tan pronto como vio que mis heridas se habían curado y ni siquiera tuve tiempo de pedir su nombre mientras se elevaba en el cielo y voló hacia el este. Shun Fan, Shun An y Luen estaban sin palabras. ¿Cómo podría la suerte a dos niños ser tan buena? Pensaron los tres al mismo tiempo y ni siquiera dudaron de su historia, ya que tenía un sentido completamente perfecto. Así fue como se mantuvo vivo y sus heridas fueron curadas junto con sus meridianos. El alquimista Lu estaba tan celoso cuando escuchó esto que su rostro casi se puso verde de envidia. ¿Qué tan alto nivel de experto tendría que ser esa persona para regalar casualmente una píldora tan milagrosa a un niño que nunca antes había conocido? Había que saber que los cultivadores debían haber alcanzado al menos el nivel del cielo si querían volar en el aire. Lo más probable es que esa persona también fuera alquimista, ya que podía producir una píldora tan milagrosa tan fácilmente o al menos tenía que tener una conexión cercana con un alto alquimista de nivel, por lo que si Luen pudiera conocer a esa persona y obtener la más mínima orientación de él, sus beneficios habrían sido inconmensurables. Por otro lado, las caras de Shun Fan y Shun An se pusieron rojas de emoción. No solo su hijo se había encontrado con un experto de alto nivel que había curado sus heridas, sino que esa persona también había resuelto el problema que estaba afectando a su hijo desde su nacimiento.
Cuando Luen obtuvo la respuesta a sus preguntas, suspiró en un tono lleno de envidia y arrepentimiento, mientras dirigía su vista de Shunlong a Shunfan y Shunan, ahuecó sus puños y dijo: Maestro de formación Shun. Felicidades, el joven maestro Shun definitivamente se elevará en el futuro ahora que sus meridianos están curados. Me iré por la noche si no hay nada más. Shunfan también ahuecó sus puños en Luen y dijo: Alquimista Lu. Gracias por su ayuda hoy, acepte este regalo mío como muestra de la gratitud de mi familia ya que vino aquí tan tarde en la noche. Shunfan luego aplaudió 2 veces y 2 guardias abrieron las puertas de la sala principal con otros 2 detrás de ellos, mientras llevaban un gran caldero de hierro de aspecto pesado. El caldero tenía runas y líneas talladas en su superficie externa, mientras que su tapa estaba hecha de plata pura. Tan pronto como Luen vio el caldero, sus ojos brillaron de deseo y no podía esperar para regresar a su casa y tirar su viejo caldero y reemplazarlo con este. Aunque Luen era un alquimista genio famoso en toda la ciudad de Blue Forest, su caldero actual era solo de grado 2 de bronce, mientras que el caldero que Shunfan acababa de regalarle ya era un rango completo más alto, un caldero de grado de bronce de rango 3 pináculo. Como alquimista, obviamente podía distinguir el grado de este caldero incluso desde la distancia. Se dijo que solo los alquimistas de grado 3 de bronce de pináculo tenían tales calderos, e incluso algunos alquimistas de grado plateado también usaban calderos de rango de bronce de grado 3 de primer grado, ya que encontrar un caldero de grado plateado fue realmente extremadamente difícil. Ayuda al alquimista Lu a llegar a casa a salvo. Shunfan ordenó a los 4 guardias que acababan de entrar en la sala principal. También espero que el alquimista Lu no hable con Man de los asuntos de hoy, dijo Shunfan casualmente, pero esta fue en realidad la parte más importante de su conversación. Luen estaba extremadamente feliz y sabía que le debía a Shunfan un gran favor por esto, ya que un caldero de rango de bronce de grado 3 no era algo que pudieras comprar fácilmente, y mucho menos uno que estaba en el pináculo de su grado. Luen respondió: Por favor. Aléjate, maestro de formación Shun, yo Luen no soy ese tipo de persona, respondió Luen mientras levantaba los puños una vez más y luego siguió a los guardias afuera. También entendió lo que significaban las palabras de Shunfan y sabía que no podía divulgar los asuntos de hoy de todos modos. El hecho de que el experto que salvó a su hijo, Shunlong, pudiera volar al aire, significaba que esa persona tenía que ser al menos un experto de grado celestial. También era muy probable que esa persona también fuera alquimista de alto grado, por lo que Luen no podía y no discutía casualmente los asuntos privados de esas personas por temor a traer un desastre sobre sí mismo. Cuando Luen se fue, Shunfan miró a su hijo con los ojos llenos de felicidad y gratitud mientras decía: Pequeño mocoso, tu padre sabe que tu cuerpo está bien y finalmente estoy a gusto, pero hoy pasaste por muchas cosas, así que deberías ir a descansar. Mañana iremos juntos y elegiremos una técnica de cultivo que se adapte a usted. Luego, sin esperar a que Shunlong respondiera, Shunfan salió rápida y felizmente del pasillo con Shunan a su lado, ambos sonriendo felices. Los sirvientes se sorprendieron al ver a Shunfan y Shunan sonriendo tan brillantemente cuando salieron del pasillo y se dirigieron a su patio. Shunlong también siguió sus recuerdos y tan pronto como salió de la sala principal comenzó a caminar hacia su propia habitación también. Shunan se detuvo de repente mientras caminaban y le preguntó a Shunfan en un tono ligeramente serio: Aunque el maestro Lu vino hoy, no hizo nada aparte de un examen, ¿no es demasiado para darle un caldero de bronce de grado 3 como pináculo como regalo? Después de todo, no se atrevería a discutir los asuntos de hoy tan fácilmente, especialmente cuando involucran a una persona que probablemente sea un experto en grado Even. ¿Lo hiciste solo para asegurarte de que no le contaría a nadie sobre la recuperación de Longers? Shunan preguntó como si acabara de llegar a una epifanía. Aunque era una mujer muy inteligente, no estaba tan acostumbrada a tratar con personas como Shunfan, por lo que le tomó un tiempo ver las intenciones de Shunfan. Pero Shunfan era un viejo zorro y su objetivo no era solo eso, así que le explicó a su esposa. Incluso si fuera solo para asegurarse de que Luen permanezca en silencio. Por un asunto que involucra a mi hijo de Shunfan, entonces valdría la pena. No quiero que la gente sepa aún que Longier está bien ya que estuvo casi asesinado hoy, pero también le di el caldero por el propio Luen. Shunan miró a Shunfan pero ella no entendió lo que quería decir. ¿No es Luen solo un alquimista de rango de bronce de grado 2? Aunque tiene talento, no es el mejor en todo el reino Ski Fortune, y muchos alquimistas de grado 2 e incluso de grado 3 se deleitarían con la oportunidad de obtener ese tesoro.
Como si mirara a través de los pensamientos de Shunan, dijo Shun Fan. Luen puede ser un alquimista de bronce de grado 2. Pero eso es solo por ahora. Probablemente le tomará menos de un año alcanzar el grado 3 de bronce. En ese momento, tener un talentoso alquimista de grado 3 ayuda a mi hijo cuando lo necesita. Definitivamente valdrá la pena esta inversión. Shunan miró a los brillantes ojos de Shun Fan en estado de shock y le preguntó si acababa de entender sus intenciones. ¿Quieres decir que tienes la intención de que Longer? Sí, Shun Fan respondió de inmediato con una voz llena de confianza y un tinte de orgullo. Luego continuó y con una mirada asesina llenando lentamente los ojos, dijo. Si algún perro callejero piensa que puede venir y tratar de matar a mi hijo sin ninguna repercusión, entonces realmente son ingenuos. Mejor rezan para que no encuentre quién estuvo detrás de ese ataque o de lo contrario. Shun Fan terminó su oración y luego se agachó, como si estuviera tratando de liberar parte de su ira acumulada que de repente lo llenó cuando mencionó nuevamente el ataque de asesinato de Shun Long, mientras él y Shunan caminaban a su habitación a descansar. Shun Long luego llegó a su patio y caminó directamente hacia la habitación más grande del centro. Su habitación tenía 5 grandes estanterías de madera dentro, todas llenas de todo tipo de libros, con temas que involucraban alquimia, formaciones, cultivos, etc. Shun Long cerró directamente la puerta tan pronto como entró en la habitación y caminó hacia la cama que estaba situada al lado de la habitación frente a las estanterías. Decidió sentarse en el centro de su cama con las piernas cruzadas y al cerrar los ojos, sus pensamientos se desviaron hacia la piedra de forma triangular en su mente. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 9 Aumento explosivo del cultivo. Shunlong finalmente se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a meditar en su cama. Tan pronto como pensó en la piedra de forma triangular, su mente se transformó instantáneamente en una corriente que apareció dentro de su cabeza, y vio la piedra flotando con un libro de oro al lado. Shunlong se sorprendió, no sabía cómo había aparecido ese libro de oro junto a la piedra. Luego recordó un sonido que había sentido dentro de su cerebro antes, y después de eso, la sensación de que su alma se deshacía de un par de grilletes que siempre lo habían abatido había llegado. La conciencia de Shunlong se movió hacia el libro de oro, pero no hubo reacción sin importar lo que hizo. Después de intentarlo por un tiempo, volvió la vista hacia la piedra de forma triangular. Tan pronto como sus pensamientos se desviaron hacia él, la piedra absorbió su conciencia y Shunlong sintió que su cuerpo aparecía en un espacio vacío. ¿Cuántos secretos más tienes? Dijo Shunlong mientras pensaba en las habilidades mágicas de piedra de forma triangular, el vergazo de monarca y el libro de oro. Entonces Shunlong intentó hacer circular el arte del vergazo de monarca y se formó una figura indistinta de un reloj de arena alrededor de su cuerpo. Tan pronto como Shunlong siguió la técnica de respiración del arte Monarch Hourglass, sus meridianos comenzaron a absorber el ki que entró en contacto con su cuerpo. Así fue como las personas del nivel de circulación ki cultivaron. Absorbieron el ki en el aire que entró en contacto directo con su cuerpo a través de sus meridianos, luego circularon su técnica de cultivo y convirtieron ese ki en su propia energía. Shunlong también siguió este principio, pero siguió dirigiendo toda la energía que estaba absorbiendo en su mano derecha, formando lentamente una bola de ki que seguía creciendo cada segundo. Solo cuando Shunlong sintió que la pelota finalmente había alcanzado la saturación y no absorbía más energía, finalmente se detuvo y la levantó en el aire mientras la empujaba en el espacio por encima de su cabeza. Imagine que está dentro de la parte inferior de un reloj de arena y crea una gran bola en su mano y luego empuja esa bola en el agujero de apertura sobre su cabeza que existe entre la parte superior e inferior del reloj de arena de donde generalmente fluye la arena. Bueno, en este reloj de arena en particular no había arena, solo esa bola que era demasiado grande para caber en ese pequeño agujero, pero Shunlong siguió empujando y empujando hasta que la pelota se comprimió y finalmente atravesó el agujero para entrar en la parte superior del reloj de arena, sentado allí pacíficamente como si estuviera flotando sobre la cabeza de Shunlong. Tan pronto como la pelota atravesó el agujero, Shunlong sintió que toda la energía dentro de la pelota corría a través de su cuerpo y que ahora le pertenecía. Shunlong no se detuvo y repitió este proceso 2 veces más hasta que una explosión vino del interior de su cuerpo. Shunlong estaba empapado en sudor, pero estaba infinitamente feliz ya que finalmente había alcanzado la etapa de circulación ki de rango temprano.
No se detuvo y siguió repitiendo este proceso una y otra vez hasta que pasaron 5 horas y finalmente alcanzó el pico de rango 2 de la circulación Qi. Solo un poco más y pudo alcanzar el rango temprano 3, pero Shunlong se había dado cuenta de que cada vez que repetía el proceso de empujar las bolas hacia adentro, también enfrentaría la presión de las bolas anteriores de Qi que había creado, lo que dificultaba avanzar cada vez. Finalmente, Shunlong decidió detenerse por hoy. Se imaginó dejando el espacio triangular de piedra y se encontró de vuelta en su habitación. Su cuerpo cansado finalmente se fue a descansar después de un día agotador. Cuando se despertó ya era mediodía. Shunlong decidió llenar su estómago en el comedor antes de ir a ver a su padre. Lo que sorprendió a Shunlong fue que Shunfan no había reconocido que Shunlong ya estaba en la cima de la circulación de grado 2 Qi, y lo llevó a su estudio personal para poder elegir una técnica de cultivo para sí mismo. Shunlong asumió que mientras no exponga intencionalmente su cultivo, a otros les resultará difícil descubrir su reino. Shunlong no necesitaba otra técnica de cultivo ya que tenía el arte Monarch Sourglass, pero aún así decidió elegir uno para sí mismo, ya que no podía decirle a Shunfan sobre el Monarch Sourglass o no tendría forma de explicar cómo lo consiguió, y al final se conformó con una técnica llamada Pulverizing Gravity Art. Shunlong luego regresó a su habitación y envió su mente a su espacio espiritual. Finalmente entendió que el espacio que la piedra triangular estaba ocupando en su mente era su espacio espiritual que la piedra había abierto por la fuerza cuando se había fusionado con él. Shunlong también había sentido que su fuerza espiritual aumentaba rápidamente cada vez que avanzaba un reino anoche. Se sentó en su cama nuevamente y continuó cultivando. Pasaron 5 días en un abrir y cerrar de ojos y Shunlong estaba a solo un paso de alcanzar el quinto rango de circulación Qi. Si Shunfan se enterara de la velocidad de sus avances, probablemente estaría muerto de miedo. Un cultivador de circulación Qi normal necesitaría al menos 2 meses para alcanzar el nivel temprano de circulación Qi y Shunlong ya estaba en el pico de rango 4 después de solo 5 días. Pasaron 7 días más y Shunlong había alcanzado el pico del rango 6 en circulación Qi. Otras personas necesitaron de 7 a 8 meses para alcanzar el pico del rango 6 y Shunlong ya había alcanzado ese nivel en solo 12 días, esa fue una velocidad de avance verdaderamente monstruosa. Finalmente, la presión que sintió por las bolas anteriores de Qi cuando, mientras intentaba empujar la bola 55 de Qi a través de la abertura, fue demasiado y al final no pudo entrar en el rango temprano 7. Shunlong entendió que aún no podía controlar completamente toda su fuerza. Necesitaba presionar más su cuerpo, ya que solo cultivar dentro de su habitación no era suficiente. Ya había pasado casi medio mes desde el intento de asesinato de Shunlong cerca del bosque azul, y Shunlong no había salido de su habitación una vez desde que había elegido una técnica de cultivo con Shunfan. Los sirvientes dejaban diariamente la comida frente a su puerta e incluso había comenzado a circular un rumor dentro de la finca de que su joven maestro estaba mentalmente traumatizado y temía salir de su habitación. Después regresó con ropa hecha jirones hace aproximadamente 15 días. Shunfan y Shunan no intentaron poner fin a los rumores de los sirvientes, ya que eso sirvió como una tapa perfecta para Shunlong, quien ha estado cultivando sin parar para compensar el tiempo perdido que había perdido como lisiado en el pasado. Finalmente, después de 13 días, Shunlong salió de su habitación y decidió ir a buscar algunos guardias para entrenar para que entendiera cómo sacar el 100% de su poder actual, que era precisamente lo que tenía que hacer si quería alcanzar el séptimo rango de circulación Qi. En realidad, si Shunlong no hubiera alcanzado un cuello de botella en su cultivo, se habría quedado en su habitación hasta que alcanzara el rango de tierra o tal vez incluso más alto, pero ahora entendió que primero necesitaba adaptarse a su nueva fuerza después de un aumento explosivo de su cultivo, antes de intentar avanzar aún más. Antes de que Shunlong pudiera encontrar a alguien para entrenar, una criada de su madre vino a informarle que la familia Lin había venido de visita y que su padre ya había solicitado su presencia en la sala principal. Shunlong despidió a la criada y se dirigió a la sala principal mientras intentaba recordar cualquier recuerdo relacionado con la familia Lin. Luego, justo antes de llegar a las puertas de la sala principal, de repente se detuvo y murmuró para sí mismo: "Oh, tengo una prometida. Qué interesante", dijo mientras abría las puertas y entraba adentro. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.
Capítulo 10. La desvergonzada familia Lin. Los pies de Shunlong solo tocaron la sala principal y cuando se abrieron las grandes puertas de 3M9 pies, todos los ojos del interior se volvieron repentinamente en su dirección. Tan pronto como Shunlong entró en el pasillo, aparte de sus padres sentados en los asientos principales, también notó a 3 ancianos de la familia Lin y un hombre de mediana edad vestido con ropa negra con rayas azules en el pecho y las mangas sentados adentro, junto con una chica joven y relativamente bonita que estaba con ellos, con la espalda recta mientras estaba sentada en su silla, pero desafortunadamente debido a la postura recta que había adoptado, la gente notaría instantáneamente su pecho plano. Todo parecía normal a primera vista, pero la experiencia de vida pasada de Shunlong le había permitido elegir incluso las pistas más indiscernibles, y por su lenguaje corporal como se habían sentado a una distancia considerable de Shunfan y Shunan mientras eran los únicos invitados aquí, Shunlong entendió que este asunto tenía más de lo que parece. Después de toda la razón por la que Shunlong había sobrevivido solo durante tanto tiempo en su vida pasada, se debió principalmente a su capacidad para juzgar las intenciones de las personas en función de sus más mínimos movimientos o gestos. Shunfan y Shunan miraron a Shunlong con una mirada suave, pero en el fondo, los ojos de Shunfan tenían un rastro de horror. ¿Podría ser que realmente hay un problema y es por eso que Longyear no salió de su habitación durante todos estos días? Se preguntó a sí mismo, temeroso de encontrar la respuesta, ya que eso puede enviarlo directamente, desde el cielo que ha estado experimentando en estos días, hasta las profundidades más profundas del infierno. Era natural que Shunfan planteara la hipótesis de que había un problema con el cultivo de Shunlong y que aún no había entrado en el primer rango de circulación Qi, de lo contrario, ¿cómo podría su cuerpo no emitir aura, si ya lo hubiera alcanzado? Incluso si Shunlong hubiera tenido la intención de ocultar su aura, Shunfan asumió que, como cultivador de nivel de tierra de rango 9, habría visto a través de él, y como no sentía nada ahora que Shunlong había entrado en la sala principal, naturalmente sintió que su hijo debía haber encontrado un problema. En lo profundo de él, todos estos días él y Shunan esperaban pacientemente, esperando que su hijo ingresara al menos en el pico de rango 1 en circulación Qi, si no es el rango 2 temprano, pero lo que vio ahora era diferente a lo que esperaba y por eso había asumido que algún problema debía haber ocurrido en la sesión de cultivo de Shunlong. Shunlong había notado el rastro de conmoción que brillaba dentro de los ojos de su padre, pero actuó como si ni siquiera se diera cuenta de nada y le sonrió mientras le preguntaba: «Padre, ¿me preguntaste?» Nepeu Shun se ha vuelto aún más guapo desde la última vez que nos conocimos. Felicidades, jajaja, en el futuro definitivamente tendrás muchas bellezas esperándote. La sala principal se volvió silenciosa instantáneamente e incluso se podía escuchar una caída de alfiler. La cara de Shunfan frunció el ceño y la mirada en sus ojos se oscureció cuando miró al hombre de mediana edad de la familia Lin que acababa de hablar, y con una voz que traicionó su ira lo cuestionó. «Lin Shan, ¿qué demonios quieres decir con eso?» Shunfan había notado instantáneamente el significado en las palabras de Lin Shan. Shunlong encontraría algunas bellezas pero no alguien que perteneciera a la familia Lin. ¿Habían venido estos idiotas a pedirle que anulara el compromiso? Por supuesto, la chica bonita sentada junto a Lin Shan era la prometida de Shunlong en nombre, y también la hija de Lin Shan, Lin Wu. Lin Wu ya tenía 15 años, solo un año menor que Shunlong, y como hija del patriarca de Lin ya había alcanzado el pico de circulación de Qi del rango 5. Lin Shan estaba un poco avergonzado, pero al pensar en su gema de una hija atrapada en un parche de basura lisiada que no podía cultivar, junto con otros asuntos que habían surgido recientemente, él resolvió su resolución y dijo mientras se levantaba de su asiento: «Hermano Fan, por favor escúchame, sé que Wu ha estado comprometido con Shunlong durante muchos años y que Shunlong definitivamente esperaba casarse con ella, pero se han producido algunos asuntos, así que solo pude ir y preguntar descaradamente. Por favor cancela el compromiso», dijo Lin Shan y luego continuó de una vez. En realidad, Wu ha decidido tomar la prueba de entrada de la secta de nubes flotantes que tendrá lugar dentro de un mes en el palacio de la capital imperial. La secta de nubes flotantes enviará a sus mayores a venir personalmente y aceptar discípulos de la corte externa. Todos saben que su hijo es Krip, incapaz de cultivar debido a sus meridianos, entonces sería para el beneficio de nuestros dos hijos llamar al compromiso, ¿no está de acuerdo?
Después de todo, serán personas de dos mundos diferentes, ahora que Weir entrará en la secta de nubes flotantes y mientras su hijo no podrá cultivar, mi hija definitivamente terminará dejando el reino de la fortuna del cielo esta vez. Fuck apagado y no me llames hermano Fan. Shun Fan dijo furiosamente, con los ojos enrojecidos por su furia, con las venas abultadas alrededor de las sienes. Su cabello volaba detrás de él en el aire mientras desataba su presión y revelaba su aura de un cultivador de nivel de tierra de rango 9, sofocando a todos dentro del pasillo mientras se reía y decía: «Ah, vienes descaradamente y me suplicas que llame al compromiso. Ah, tienes razón, eres verdaderamente desvergonzado y tu cara es tan gruesa que mi mano probablemente se enrojecería por abofetearte. ¿Creías que mi casa es un lugar en el que tu pequeña familia Lin puede actuar como quiera? ¿Cuántas veces viniste a lo largo de los años, y al usar su estado como suegros de mi familia, me comenzaste sin verdad para ayudar a crear formaciones en su hogar para que el territorio de su familia no se anexe por un alto nivel de rango de tierra expertos? ¿Quién fue la persona que me rogó de rodillas hace 6 años que su hija se comprometiera con mi hijo? Y ahora quieres rogarme desvergonzadamente que cancele su compromiso en lugar de divorciarte para que la reputación de tu hija no se vea empañada. Ah, ah. Shun Fan se rió furiosa y burlonamente mientras miraba a la cabeza y a los tres ancianos de la familia Lin, cuyas caras se habían vuelto completamente rojas y sus puños estaban apretados debajo de la mesa, desconocidos si era vergüenza o furia lo que estaban sintiendo. Shunlong luego dio un paso adelante hacia la familia Lin y Shun Fan retiró instantáneamente su presión permitiéndoles respirar, mientras Shunlong miraba a la joven y le preguntaba: «¿Qué piensas?». Un anciano de la familia Lin con una larga barba se enfureció cuando se puso de pie y gritó: «Audacious. Este no es un lugar para que los niños». Pero antes de que pudiera terminar su oración, el aura de Shun Fan estalló nuevamente y el anciano que estaba solo en las etapas medias del nivel de la tierra fue instantáneamente retirado de la presión y comenzó a toser sangre sin parar, mientras se tiñía la ropa y la barba de rojo y su cuerpo volaba en el aire, chocando justo en el centro de la pared frente a él, y se escuchó el sonido de los huesos agrietados cuando se estrelló y luego se derrumbó en el suelo retorciéndose. «Este no es un lugar para que hables. Así que cierra la boca», dijo Shun Fan con arrogancia mientras miraba desde su asiento, su mirada apuñalando directamente a los miembros de la familia Lin. Shunlong luego miró a su prometida mientras esperaba que ella respondiera a su pregunta anterior y, aunque esta chica de pecho plano no se atrevió a mirar a Shun Fan, ella todavía era lo suficientemente valiente como para levantar los ojos y encontrarse con los de Shunlong. Shunlong entendió todo, desde su mirada, que gritaba arrogancia y orgullo, así como soy superior a ti, por lo tanto, te menosprecio. Desconocido de dónde había encontrado el coraje o la fuerza para hablar, Lin Shan abrió la boca que ya estaba goteando sangre de la esquina de sus labios, gracias a la presión implacable que Shun Fan los había sometido hasta que dijo Shunlong deberías contras. PFFT. Lin Shan ni siquiera pudo terminar su oración antes de que terminara brotando un bocado de sangre, que casualmente aterrizó en la de su hija y le tiñó la mitad de la cara de un color rojo intenso. Shunlong ni siquiera lo miró a él ni a su hija, después de haber notado esa mirada despectiva antes en los ojos de Lin Wu. Simplemente se dio la vuelta y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la salida de la sala principal y dijo en un tono muy aliviado mientras le daba palmaditas en la túnica: «Gracias a Dios. Porque casi terminé asociándome con un montón de basura esta vez. Padre, destruye este compromiso, destrúyelo completamente». Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.